Bueno, ahora sí, bienvenidos a La Caja. Estamos aquí junto con todos estos personajes maravillosos, hermosos que tengo aquí. Y vamos a conversar un poquito sobre varios temas tópicos del día de hoy. En La Caja tenemos sobre todo lo que es arte, educación, cultura y teatro. Dándonos la bienvenida a ustedes que nos están viendo desde las distintas redes sociales, agradeciéndoles por su tiempo, su atención y su like, sobre todo. Pues bueno, vamos a empezar la rondita de preguntas, primero presentando a estos hermosos de aquí que tengo a mi lado. A mi izquierda, Panchito. Cuéntanos, Panchito, un poquito cómo te has sentido el día de hoy, qué tal el proceso. Eh, pues un proceso bien divertido hoy porque quedaron la Nina y el Sinchi atrapados en una vía enlodados. Perdón que lo mencione. Sí, con lodo. Ya nos hubiéramos dado cuenta. Lo que pasó. Nada, o sea, lindo venir acá, agradezco la invitación, la posibilidad de estar compartiendo cosas con ustedes, con la gente, que me compartan cosas a mí, porque creo que en el compartir está el aprendizaje, ¿no? En esto de relacionarse el uno con el otro, ayudarse, divertirse, ver que uno ya la regó y decir, bueno, ya está. Pues. Totalmente, Panchito. Y cuéntame, ¿cómo ha sido más, sobre todo el bagaje que tienes tú con tu teatro? ¿Cómo ha sido el proceso con Triskel, con el grupo que formaste junto a tu compañera Vane? Cuéntanos un poquito sobre eso y sobre los inicios del Caracolito, si es que puedes también. A ver, yo empiezo a interesarme en el teatro en el 99, en 1999, ahí con la dolarización. No sé por qué de repente dije, loco, y ahora voy a hacer teatro con la dolarización encima, que uno decía, pero estudia, hacete abogado. Doctor. Hacete doctor, ¿vale? No, teatro. Y bueno, ahí empiezo primero en la Universidad Central a estudiar actuación, luego me encuentro con la danza, empiezo a desarrollarme como bailarín. O sea, disculpa, tu primer acercamiento es en el mundo del teatro. Ajá, primero. Ajá. Ok. Ajá, y de ahí entro, o sea, conozco gente que me va acercando primero al ballet y luego conozco la danza contemporánea y empiezo a devenir en bailarín contemporáneo. ¿Tienes tal vez algún referente, algún profesor que recuerdes o tal vez alguien que se te venga a la mente al decirnos esto? O sea, varios, ¿no? Digamos que la persona que me adoptó como hijo como hijo de la danza y tales fue el maestro Byron Paredes, ¿no? Pues que me compartió muchísimas cosas y o sea, y claro, me brindó posibilidades no solo artísticas, sino también de crecimiento personal, ¿no? No solo profesional, sino personal también. Increíble. Ajá, de ahí, claro, que es o sea, que es una locura, ¿no? Uno de los personajes para mí, más icónicos en el teatro ecuatoriano, el Antonio Ordóñez. Fue mi maestro, fui parte del teatro ensayo, con sus respectivos no me gusta, si me gusta, altibajos y lo que sea, pero claro, tuve la posibilidad de trabajar con esas dos personas maravillosas. ¿Y cuál crees tú, Panchito, que es el momento como clave dentro de tu bagaje artístico donde dices, bueno, este es el momento en el que yo tengo que comenzar a componer, desde escribir, ¿no? A producir quizás lo que sentías, lo que pensabas? ¿Y cómo comienza este proceso creativo? Quizás tu primera obra, cuéntanos un poquito y quizás luego vamos a lo del Caracolito. O sea, yo siempre tuve como la inquietud de escribir, o sea, tuve la posibilidad, o sea, yo estuve en el Federico Gauss y ahí tuve la posibilidad de tener... Vaya colegio, para los que estamos aquí en... Vaya colegio, amigo. Claro, y bueno, tenía una profe, la Adriana, que me empezó o sea, veía mi situación, decía, uy, este man, amigo. Y entonces me empezó a vincular con la poesía, con escribir, o sea, con la literatura, ¿no? Y entonces yo empecé a escribir. Luego lo abandoné, ahora todavía, o sea, a veces escribo, a veces lo dejo, es como eso. Es como lapsus, ¿no? Exacto, y ahí empecé yo como a tener esto de, mira, hay la posibilidad de crear cosas desde mi intelectualidad. ¿Y ahí es donde entra el equipo junto con Vane para lo de Caracol o esto es
mucho antes? No, es mucho antes. Yo estaba en el mucho colegio. antes. La Vane, claro, la Vane le llevo 12 años de diferencia, güey. Cuando yo estaba ahí, ella sí, Yo ahí ni nazco todavía. Claro, 2 añitos aprendiendo a hablar. Así. Claro, y de ahí, bueno, ya empiezo. Y entonces siempre tuve como ese bichito de hay que decirlo, hay que usar, o sea, cómo usar el arte para decir cosas, como tenía eso. Pero para mí es, o sea, un punto en mi vida neurálgico, así, una cosa muy fuerte. Yo viajé a Europa y me quedé por 4 años de ilegal en Europa, ¿no? Entonces, claro, en Europa ya era como una cosa así, yo vengo a aprender. ¿En qué país, disculpa? Me quedé en España. En España. Ajá, entonces decía, sí, yo quiero aprender, yo vine a aprender, yo ni sé qué, ni sé cuánto, pero claro, tienes que vivir. Entonces, entre las cosas para vivir, que tenía para vivir, era hacer audiciones, aprendí a hacer estatua viviente en la calle, entonces me dediqué a hacer performance de calle, y dije, no, pues es que yo quiero seguir haciendo escena, ¿qué voy a hacer? Y entonces dije, no, pues tengo que empezar a sacar mis propios trabajos. Y ahí empecé a sacar, a generar trabajos. O sea, se podría decir que es también gracias a tu impulso, pero al mismo tiempo al impulso que te da el entorno allá en Europa, ¿no? Claro, sí. Sí, después, claro, a mí me atrapa, o sea, yo me cruzo la frontera de España con Francia, ¿no? Y me atrapa la policía y me encierro 8 días, me hacen un juicio, me compran un billete de avión de regreso a Ecuador y me devuelven, ¿no? Y claro, cuando llego digo, ¿y ahora qué? Y dije, no, pues, o sea, sí, ya vamos, o sea, empiezo a tener como un grupo, ¿no? O sea, me planteé eso. Y entonces primero hicimos colectivo de A2, volví con el teatro ensayo, volví con Cuervos Danza Teatro, ¿no? Con Byron Paredes y con Antonio Ordóñez, y entonces digo, no, yo quiero hacer mis propias cosas, quiero empezar a tener mi propio lenguaje, empezar a hacer una investigación, empezar a decir lo que yo quiero decir y no lo que me dicen, o sea, lo que otro cree y yo le... Ya para esto tú estás graduado, ¿no es cierto? Sí. De tercer nivel. Sí, me gradué me gradué tarde porque egresé en 2004 y luego de 10 años me gradué en 2014 con un examen complexivo. Justo con el examen complexivo empieza como colectivo de A2. Y después, bueno, cosas que pasan en la vida, me separé, éramos 2 y nos separamos y Se divide el colectivo. Claro, se divide el colectivo y entonces... ya había conocido a Vane, empezamos a salir, nos emparejamos y de repente nos propusimos los dos, oye, somos bailarines, ¿no? ¿Qué tal si hacemos un colectivo o hacemos algún grupo o empezamos a montar obras? Vane, que entre la Vane acá porque ahorita sí iba a mencionar. Sí. Vane, y cuéntanos tú un poquito cómo ha sido el proceso a partir de lo que se juntan con Pancho, pasan por todo juntan su bagaje y cómo fue el proceso del Caracolito. Cuéntanos tú un poquito de cómo nace y cómo se va gestando. Bueno, Triskel se formó como en el 2017, nos juntamos y comenzamos como a crear. Yo salí de un proceso de danza como más formal del Ballet Nacional y claro, empecé en el mundo del independiente, entonces era como que muchas cosas yo no entendía y no cachaba y les decía como, pero... Como muy clásico. ¿Cómo vamos a vivir de esto si yo siempre tuve un sueldo así? Entonces era como, para mí muy loco. El miedo también, ¿no? Ajá, y fue la primera vez que me salí de la casa sin trabajo a vivir sola. Entonces pasaron como muchas cosas y ahí, claro, fue como toda la confianza y todo el aprendizaje que el Pancho también me compartía. No me decía, o sea, hay esto, se puede hacer esto. Entonces era como, sí hay posibilidades. Entonces dije, bueno, dale. Y bueno, ahí bailé. Remontamos una obra del Pancho que se llama Ya con Gobierno. el grupo Triskel, la primera obra de Triskel sería, ¿no? Esa es la obra del Pancho como independiente, entonces dijo, bailemos esta, remontamos, yo me junté y fue como nuestra primera obra como Triskel. Yo tengo una pregunta que quisiera que me respondan, ¿de dónde nace el nombre Triskel? ¿A qué hace referencia o de dónde es que parte? Yo en mi adolescencia estaba traumada con esta runa celta, Triskel, tengo tatuada en la espalda. Entonces, mis perfiles de redes sociales, yo usaba este nombre
Y claro, cuando le conocí a Pancho le comencé a contar lo que significaba para mí, que me sanó de una lesión súper fuerte en Cuéntanos la un danza. poquito, para los que no sepan de lo que significa. Triskel es un runa celta que usan los druidas o monjes celtas para curar. Entonces se lo puede poner como en forma de piedra o de metal. Este sello... Es como un amuleto donde, Ajá. sí, donde le das el poder a una piedra, a cualquier Sí, lugar. como el Interesante. símbolo de Triskel, ¿no? Que son 3 espirales. Entonces bien. estos 3 espirales también nos dan como la representación de nuestra vida, ¿no? Como que somos niños, luego adultos, luego viejos y se termina. Los Pero procesos, siempre ¿no? es un ciclo que todo se continúa. Claro, claro, Entonces qué el proceso interesante. de la vida, entonces yo decía como... Lo investigué tanto que me puse así, me lo tatué al inicio del espalda de mis cervicales, porque tuve una lesión muy grave, estuve a punto de tener ciática, entonces dejé de bailar como 2 meses. ¿Esto por el proceso que tenías dentro del clásico? Del ballet nacional, ajá, entonces era como que muy exigente, me lesioné mal plan, me tatué, salí del ballet y como todo. ¿Cuáles crees tú, Vane, que es quizás el punto donde tú haces un clic quizás y comienzas ya a integrarte dentro de lo contemporáneo que te brinda Pancho? Porque entiendo, según lo que me cuentas, tu bagaje ha sido siempre muy clásico, ¿no? O sea, no clásico, yo bailé en el ballet nacional, pero ahí yo adquirí muchas técnicas, como es el moderno, el no contemporáneo, danza mestiza, el ballet clásico con lo que inicié, y contemporáneo. Entonces como que tuve todas estas herramientas, pero el contemporáneo no era tanto. Cuando me junté con Pancho sí fue como más claro, y él siempre con una investigación de 9 extremidades, que era como súper claro. Mira, el cuerpo tiene no solo las 4 extremidades, tiene de aquí 2 más, de acá tiene otra, de la cola te sale otra. Ese es todo el bagaje que trae Panchito Panchito también, ¿no? Que te comienza a compartir, ¿no? Qué Entonces lindo. desde ahí fue como encontrar esto. Y bueno, a mí lo que me acerca como el caracolito andariego específicamente es la pedagogía. Yo soy pedagoga, trabajo con guaguas y siempre mi misión fue como trabajar con personas con discapacidad. Y le decía al Pancho, o sea, no sé si es que me siento en capacidad de trabajar con personas con discapacidad, porque siento como necesito más experiencia. Y le decía, pero sí quiero hacer una obra donde incluyamos como diferentes capacidades en cada personaje, como desde aquí nosotros poder acercarnos de una u otra manera. Desde esa necesidad es que parte Ajá. entonces quizás del primer inicio del guión. Hacerlo como inclusivo. Y bueno, también el caracolito andariego nace por la necesidad de ser padres, ¿no? O sea, porque tenemos un guagua de 4 años y pues había una canción de Marta Gómez que se llama Caminando va. Hermoso tema. Y estábamos escuchando y de repente el Pancho se paró y dijo, esta es una canción que se puede hacer una obra. Y luego comenzó a soltar ideas, a soltar ideas, a soltar ideas. Y yo dije, Fue así sí, como y esto puede en la ser cocina, como Ajá, así. en la literal. cocinaba, Epifanías. ajá. Bien epifanía, sí. Mientras Claro, cocinábamos, sí, pedazos de una comer obra a la de teatro. Alexei. O sea, claro, Y luego le dije, claro, pero cada personaje debe tener una discapacidad diferente, entonces aquí lo vamos a hacer inclusivo, porque es necesario hablar de esto y mejor para los guaguas. Entonces la obra tiene que ser educativa, o sea, que tenga un contenido que se les pueda hacer llegar a la gente. Entonces ahí nos comenzamos a volar, como que el Pancho dijo sí, y comenzó como a escribir el guión, y pues ya teníamos como un grupo que éramos 4 personas de Triskel. Y de ahí fue como esta idea, ay, hagámoslo, sí, hagámoslo. Nos cayó la pandemia, se suspendió un buen tiempo y después en un año y medio, ¿no?, de la pandemia nos comenzamos a juntar, se juntaron más gente. Ahí O sea, mientras todos estaban en su casa, ustedes nos juntamos a hacer teatro. Sí, fue terapéutico. Qué hermoso. O sea, fue comenzamos a salirnos terapéutico. escondidas, ¿no? Claro, A buscar o sea, espacios ya. y el espacio, o sea, fue este tiempo de la pandemia, el 2020, ¿no? Donde el gobierno nacional aflojó las medidas de bioseguridad y entonces ya te podías subir a los buses, más o menos, ¿no? Ahí yo también estaba tocando en los buses en ese época. Claro. Para sobrevivir. Claro, porque era muy denso todo. Sí. Y claro, nosotros, o sea, como que estábamos como, o sea, todo el mundo, ¿no? Estaba como encarcelado y de repente nos veíamos así por llamada de teléfono y ¿Qué está pasando? y de repente, claro, fue eso, dijimos, oye, y si, o sea, primero Nadinka nos invita a los dos a trabajar en una obra. Nadinka ya formaba parte de Triskel. ¿Era Nadinka, Pedro o cómo? No,
Los que formaban parte de Triskel es Camilo Pacheco, que es el cóndor en el Caracolito, y Sara Franco, que es la maripolilla, que hace tela. Por cierto, saludos a ellos, es que nos están viendo, un gran abrazo, les queremos un montón. Y pues bueno, continuando con este bagaje, quisiera ahora comentarnos, ya que estábamos hablando un poquito de la educación, quisiera, porque aquí hay educadores, pero hasta decir basta, todos creo en realidad. Pero sobre todo, yo me siento muy feliz porque tenemos aquí a la profesora de mi hijita también, pues, que es Nina. Entonces, quisiéramos hacer unas preguntas también a Nina con respecto al Caracolito, a la educación, que es lo que estamos hablando, pero desde tu raíz, ¿no? O sea, desde tu experiencia. ¿Cómo ha sido para ti integrar parte del Caracolito? Porque tú formas el equipo de la música desde el principio. ¿Cómo ha sido esto de integrarte? ¿Qué te ha marcado quizás del Caracolito y cómo lo sientes? Bueno, yo, la verdad es que para mí el Caracolito fue como una revelación de lo potente que puede ser el tejido del amor y de la amistad con el arte. Y es que es mi relación con la Linda. Entonces fue como que me llamó y volvamos a esto, fue como qué bonito que el arte siempre te permite volver a lo que eres, ¿no? Y a los lugares donde fuiste feliz. ¿Y ustedes ya se conocían? Claro, estudiamos juntas la universidad. Qué interesante. Ajá, entonces para mí fue eso, fue como que de una, así sin pensarlo dos veces, porque yo también había estado alejada de la música por un tiempo y fue como también sanador, ¿no? Como el arte de alguna manera puede pasar el tiempo y puede suceder muchas cosas, pero están las personas, están como que todos estos sentimientos ahí vivitos y que el arte siempre revive esto. Entonces para mí el Caracolito de alguna manera también es esto potente que es importante decirle a las personas que se tiene que empezar a trabajar y a gestar espacios donde lo social, lo emocional, ¿no? Para las guaguas que siento que cuando se ríen en la obra, que cuando se sorprenden o cuando también se entusiasman de ver, y me imagino que muchas veces se sorprenden de ver a indígenas, ¿no? Siendo protagonistas también de una obra que eso no se ve en el país porque Ecuador es racista, ¿no? Entonces creo que de alguna manera son esos sentimientos que yo digo qué potente es el arte porque es como una cápsula que tiene todas estas emociones y esa es la escuela. La escuela es evocar emociones, la escuela es provocar emociones que no te provoca cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Es esto vivo que ves en la expresión cuando bailan con el cuerpo, con el canto, con los instrumentos de vientos andinos, ¿no? Y que te genera un sentido de pertenencia. Entonces, para mí es como, creo que de siendo profe, el arte es, o el Caracolito en Darego es otro tipo de escuela. Y que yo lo disfruto muchísimo porque yo lo veo así, digo, sigo haciendo educación y sigo haciendo parte de esta escuela, ¿no? Y formas y ves cómo impactas así, pero al instante, que eso es súper lindo trabajar con guaguas, que tú ves la esperanza ahí, ¿no? Totalmente. Cuando estás ya, digamos, inmersa dentro del grupo Triskel, ya cuando comienza a gestarse todo lo que es la primera parte, porque para los que no lo sepan, el Caracolito musical ya tiene dos partes, ¿no? La primera parte que es la original, cuando Panchito saca la obra, y nosotros nos vinimos a montar con Dani, que será hace más o menos... Ya es un año. Ya es un año. Un año de relación. Pero cuéntanos tú también, y quería, o sea, que nos cuentes también un poquito cómo fue tu integración en tu vida profesional, porque tú tienes la escuelita, Yachihuasi. ¿Cómo integras tu día a día o cómo te marcó el Caracolito para tu día a día, así en tus relaciones quizás con los niños? Creo que más bien es algo como que es súper viceversa, porque claro, desde mi experiencia siento que yo le doy mucho al Caracolito también, desde lo que mi trabajo con guaguas, pero claro, al mismo tiempo también empecé a ponerle un poquito más de atención como a la música infantil, como pensando en que nació también de una canción de una autora, mujer, tal, ¿no? Que hablaba sobre un animal, pero yo decía que llevando a mi propia experiencia, porque yo estudié en la misma escuelita donde trabajo, ¿no? Y donde soy profe de Elia, que para mí la memoria sonora, o sea, para nosotros fue una estrategia, una herramienta como súper potente, porque la memoria sonora hace que generes un sentido de como que de conciencia universal, colectiva y local, ¿no? Porque a nosotras
nuestro papá y mamá siempre nos puso música quichua, siempre nos puso música afro de acá, del país, o sea, siempre esas memorias sonoras siento que nos dio las raíces que nos permitió en momentos de dificultad o cosas así como sostenernos. Entonces a mí lo que el caracolito de alguna manera me recuperó algo que ya tenía, era esto de ponle más atención a las músicas para las guaguas, ¿no? Como pone más énfasis y empecé a desarrollar... A lo que están escuchando. A lo que están escuchando, que yo ya lo hacía, ¿no? Pero era algo más como no le daba una especificidad de lo pedagógico, como, esta canción le voy a poner así y voy a hacer que esto y que esto y que esto y no sé qué. Claro, entonces, que vayan interconectando claro, una idea, quizás, como ya ¿no? transformarlo a algo ya más pedagógico. Entonces yo siento que ahora ya tengo mi propia metodología de lectoescritura, porque yo enseño a leer y escribir a los guaguas de 5 años con lengua de señas y enseño a leer y escribir también con música, ¿no? Entonces siempre estoy involucrando todo esto y digo como que, mira, o sea, siempre estuvo ahí, pero cuando le das ahí una como pasadita de limpieza, dices como, wow, es más potente de lo que creí. Pensaba. Ajá. ¿Y cómo es su acercamiento diario en general en el hogar? Quiero que nos cuentes un poquito, quizás, Sinchi, tú, ¿cómo sientes o cómo sientes día a día o sentiste quizás este movimiento artístico que viene generando no solo tú ni tu hermana, sino toda tu familia, ¿no? Porque yo siento, como decía Nina, que es como una esfera que se va juntando la educación, el arte. ¿Cómo lo ves tú el día a día de tu cotidiano? Qué interesante. Primero, muchas gracias. Yo también encantado de poder verles a todos sus caritas bellas aquí. Sus caritas bellas y su fortaleza para seguir con un proyecto que es duro, pero que aporta un montoncísimo a toda la cultura ecuatoriana. Y sí, o sea, en mi diario vivir yo también vengo de la escuelita de Yacheguasi, yo también fui alumno de la escuelita de Yacheguasi como ella. Y pasaba un montón de cosas. Y una de las cosas que cabe recalcar en la escuelita es que siempre se utilizó el arte para romper esas barreras que la sociedad te pone. El arte para decirte como que puede pasar esto o puede pasar este otro, por ejemplo, con relación a la madre naturaleza. Las fundas ensucian y todo eso. Sabemos que siempre nos dicen las 3 R's, reutiliza, reduce y recicla, pero eso no se queda ahí. Pero si es que vamos con una canción, si es que vamos con una obra de títeres, si es que vamos con una obra de teatro, queda muy, muy acá. ¿Cómo impacta, no? Queda impactadísimo. Y por ejemplo, me acuerdo que los chicos de séptima de básica, los más grandes, hacen una obra de teatro donde iban pegados un montón de comida chatarra, que al final es plástico que ensucia la tierra y tú también no te estás cuidando mucho el cuerpo humano. Entonces los chicos de primero se quedan como que, wow, o sea, eso no debo comer. Y luego eso reproducen, Mashi y Nina no me va a dejar mentir, luego eso reproducen con los papás porque, mami, no quiero comer esto porque no nos hace bueno, porque... Ahí es donde quedamos mal los papás, muchas veces. Sí, a mí me cuentan esto, ¿no? Sí. Y saben la palabra coherente. Mi papá no es coherente. Y yo, muy bien, pero tú trabajas, tú vas a hacer... Los niños te enseñan, te empiezan a enseñar en lugar de o sea, una retroalimentación. Totalmente. Creo que aquí el Dani es el único que no tiene un acercamiento diario hacia niños, ¿no? Porque, por tu trabajo, ¿no? ¿Cuándo? No, sí tengo unos 2 alumnos y me manejo un poco con los guaguas. Y es un mundo increíble porque son tan sensibles y tan abiertos y tan dispuestos a lo que les puedes dar que, o sea, les puedes hacer que les guste o les puedes hacer que odien. Así. Totalmente. Entonces, trabajar con los guaguas es una cosa que hay que hacerlo con pinzas y siempre con amor y siempre jugando, exacto, porque si no les vas a llegar a... Siendo niño por un momento. No vas a llegar a su corazón y a su mente tampoco. Y claro, tienes que darte modos, volver a tu niño interior y jugar con ellos como que tú fueras un niño, porque a la final es eso, ¿no? Si no vas a tener esa conexión que tienes que generar con ellos para poder transmitir. Claro que sí. Ajá. Y en la escuelita Yacheguasi, volviendo al tema de la educación, ya que para terminar este tema y volver, recordándonos también que pueden hacer todos sus comentarios, todas sus preguntas en las distintas redes sociales. Vamos a tener una ronda de preguntas. Y pues bueno, esta cuestión que hemos formado, digamos, como colectivo artístico, ustedes sienten en el Ecuador que
de aquí a unos 10 años, ¿cómo ven el panorama? No sé, cualquiera de ustedes, ¿quién quiere respondernos a la pregunta? ¿Cómo vemos el panorama artístico quizás en nuestro país de aquí a unos 10 años? ¿Alguien quizás que quiera respondernos? Nadie. Chu. Complejo. Sí, o sea, no sé, bueno, ahorita, claro, yo voy a partir de la coyuntura política que acontece ahorita mismo en el Ecuador, ¿no? Para los que no están pendientes, nosotros en el país estamos pasando por un juicio político de nuestro presidente actual. Que ya se cayó porque dijo, hola, muerte cruzada, y Ajá. ahora tendremos nuevas elecciones en 6 meses, ¿no? Exactamente. Pero claro, y ahí tienes un proceso donde él hará decretos ley durante, el presidente hará decretos ley durante ese periodo. Libremente, ¿no? Libremente, pero se supone que no tan libremente porque estará, no me acuerdo qué órgano regulador del Estado, permitiéndole pasar o no permitiendo pasar en cosas. Poniendo filtros, ¿no? Exactamente, porque claro, no es una dictadura, ¿no? Eso se espera. Para por mí lo menos, sí. ¿no? Para mí es una dictadura, pero se supone que no, porque está dentro de los parámetros de la democracia y estas cosas Claro. que los griegos creían una y al final termina siendo otra. Pero bueno, entonces claro, partiendo desde ahí, claro, y recuperando cosas como decretos o leyes o cosas que ha ido, por ejemplo, la última ley tributaria, que claro, es un replanteamiento, una revisión hacia qué se perdió poniendo IVA cero a los espectáculos artísticos, culturales en el país, ¿no? Y ahorita se regresa al 12% del IVA. Totalmente. O sea, cada artista, no, cada persona que quiere comprar un billete o sea, un ticket, Un pase se le va a cobrar. se le va a cobrar el 12%, y eso encarece el costo de la obra. el costo de todo. Y ahí tienes, o sea, para mí es una cosa como muy heavy, ¿no? Porque claro, si yo traigo a Guns N' Roses, ¿no? Viene Guns N' Roses, entonces claro, aplico el 12% a cada entrada, ni sé qué, claro, Guns N' Roses va a jalar gente, y la gente no se lo va a pensar en decir, loco, viene Guns N' Roses, o sea, y lo va a hacer, pero sí, pongo nombres, ¿no es cierto? No sé, Átomo Danza va a presentar su obra X, no me acuerdo el nombre de ellos ahorita, ¿no? Y de repente el imaginario de la población no lo ve como una necesidad, ¿no? Dentro de la canasta básica, y va a decir, loco, pero ¿qué? Por irles a ver a ellos que antes cobraban 5, 7, ahora me toca pagar, o sea, me suben el precio de la entrada, no voy, ¿no? Y entonces eso yo percibo para mí que si no hay una escuela, nunca ha habido una escuela de públicos en el Ecuador, ¿no? Ahorita con esto, con este decreto, menos va a haber, o sea... Totalmente. Ajá, entonces claro, por eso antecedí lo de la muerte cruzada y lo del juicio político, porque claro, en 6 meses, nuevas elecciones, y en esas nuevas elecciones, con todos los decretos que se generarán, y es en esas nuevas elecciones, quién llegará a la presidencia y cuál va a ser su relación con el arte y la cultura, ¿no? Totalmente. O sea, ver y decir, loco, pero es que a los payasitos les hemos dado un chirlazo en la cabeza. Es eso, ¿no, Panchito? Es la relación que llegan a tener la presidencia o el mando de poder del momento con los pequeños círculos que van fomentando toda la sociedad, porque son muchos círculos, ¿no? Claro. Justamente, por ejemplo, es muy loco en la calle, ¿no? Yo lo que conté, yo aprendí performance de calle, luego vine y empecé a hacerlo acá. Y claro, por ejemplo, yo estuve en 2 periodos, en el periodo de Barrera saliendo y en el periodo de Rodas, y luego nos cayó la pandemia en el periodo de Jorge Yunda, y claro, ahí yo ya dejé de salir porque con pandemia decía, no. Y ahí ves que, por ejemplo, al final de Barrera era como muy, muy fuerte, lo voy a decir así, la represión frente al artista de calle.
O sea, era como que había una persecución frente a lo que al trabajo que vas realizando. ¿Cómo lo viste tú quizás en el aspecto, sobre todo en la calle? ¿Cómo te afectó? Porque a mí también me afectó. Yo también en esas épocas tocaba todavía en los buses y comenzaron a poner un montón de guardias. Claro. Nos comenzaron a sacar, a decirnos que necesitábamos Claro. papeles Lo cuando mismo. no hay ningún decreto ni nada. La misma Misma dinámica. Misma dinámica, de repente venían y claro, ahí empiezas a ver una cosa que a mí me da mucha tristeza, que de repente ya no necesitabas de la policía metropolitana, o sea, de los agentes De control de control metropolitano, no necesitabas la agencia metropolitana de control, sino que los propios vecinos de sus asociaciones de venta ¿cómo se llama? De venta independiente en el Parque de la Carolina se paraban delante de uno y te exigían que les muestres el permiso. Y uno decía, loco, yo no tengo permiso. Entonces después le salía la xenofobia, ¿no? Venezolano, regrésate a tu país. Muchas veces me pasó Y yo también. le decía así, a ver, loco, si vos eres... O sea, Sí. amigo, entras en unas dinámicas... Ya comenzó o sea, la yo histeria entro de en- la gente también, Claro, ya no solo era lo y político. yo, ¿no? y yo me caliento la cabeza y le empezaba a decir, ¿qué? Si vos seguro vienes de la Tacunga. Yo soy quiteño. Yo soy vos robambeño, ándate, loco, ¿a mí qué me claro. dices? Claro, regrésate a la Tacunga. Entonces, o sea, una cosa muy estúpida, ¿no? Totalmente. Pero claro, es este espacio que va generando una individualidad dentro y rompiendo todas estas cosas, por ejemplo, que maneja la cosmovisión andina, que maneja la precolonia, que maneja el pre-incaico, ¿no? Todo este espacio de minga, todo este espacio de juntar esfuerzos para el bien común, o sea, claro, de repente con determinados decretos que ven que van a ver, o sea, además es un pensamiento como muy, el dinero que, o sea, el señor que vende el cevichocho, de repente ve que se pone el músico a tocar y dice, pero es que esos 25 centavos hubiesen servido para que se compre aquí el cevichocho. Brother, si no te van a comprar el cevichocho, no te van a comprar el Totalmente. cevichocho. Pero uno empieza a tejer ese imaginario de decir, claro, él me está saboteando mi trabajo. Y ahí vemos el poder que tiene el gobierno dentro de Exacto. estos pequeños círculos, porque recordemos que todo lo que, al menos lo que yo siento, es que la sociedad en la que estamos viviendo ahora, lo que menos hace es fomentar la educación, lo que menos hace es fomentar también lo que es la salud y la cultura, y gracias a esto es lo que vemos, creo que estas problemáticas, ¿no? Bueno, pero pasando a otros temas, porque ya nos estábamos metiendo ya mucho, Muy denso. ya nos íbamos a meter de cabeza esos temas duros, así que pues bueno, vamos a hacer un pequeño círculo de preguntas, sobre todo para ver cómo están los señores allá adentro, y vamos a responder. Por aquí, saludos Dani, ¿cómo te has acercado tú hacia la música del Caracolito Andariego? Exacto, falta esa pregunta. ¿Cómo me he acercado a la música del Caracolito? Ajá, ¿cómo te has acercado? Aquí dice más o menos. Ya, o sea, verás, nosotros compusimos la música con el Alejo porque, bueno, nos conocimos con el Pancho y la Vane que fue con Una fiesta. La tertulia. Una tertulia. Ajá, y bueno, ellos hicieron el Pancho presentó una obra súper densa igual, yo me quedé impactado, fue una manifestación artística igual de varios colegas y teatreros y de danza, el Humanizar también estuvo ahí, el Mono, ¿qué más? La Nicole. La Nicole. Y bueno, ahí nos conocimos, nosotros, el Alejo me llevó igual, ahí estuvimos y nos pusimos a guitarrear, entonces ahí se acerca la Vane. Y nos cuenta, De cacería. nos dice así como, Es hora de quieren talento. hacer Es la hora música de para una talento. obra para niños. Y de una, nosotros nos alegramos de un chance. Fue como salir de la zona de confort porque en cierto modo yo nunca había hecho música para niños. Entonces, bueno, ahí simplemente nos mandaron el guión y empezamos a cranear, ¿no? Cómo vamos o sea, cómo se va a direccionar la música, como desde la parte técnica, que es como en qué compás vamos a hacer, en qué tiempo, en qué tonalidad, en cómo se va a tratar de transmitir lo que dice la obra a través de la técnica compositiva acerca de, o sea, como te digo, así,
por la técnica. Sí, netamente lo técnico, ¿no? Lo estético de Ajá. lo técnico. Pero nada, o sea, ya viendo el guión y igual viéndoles ensayar, ya solo salió naturalmente. Fue más como súper natural, como vuelvo a reincidir en esa palabra, porque fue de una, o sea, fue increíble. Y también con el Alejo, que ya llevamos igual algún tiempo, un rato tocando. Sí. Simplemente se conectaron las cosas, nos sentamos, grabamos y les mandamos. Y yo me acuerdo que igual así mandamos una maqueta así frescaza. En el celular ahí. Ajá, y ya el Pancho dijo, ya de una, está del puto, qué hermoso, qué lindo. Y ya de ahí nos sentamos ya a los ensayos a unir las escenas, los cuadros, que quede exactamente en la intención que se quiere tratar de transmitir al público, ¿no? Sobre todo la música incidental, ¿no? Creo que al principio como que todo lo que era de relleno, de parte de incidental del tema de música, nació muy espontáneamente, pero sobre todo también las composiciones, ¿no? Porque fue como que nos juntamos un par de veces entre los cuatro y ya la obra misma marcó como que, al menos en lo que yo siento, fue como que la obra marcó en sí general ya la pauta, ¿no? Como tú dices, el camino, ya tenía el camino trazado. Ajá, entonces ya solo con generar estas armonías y estos paisajes sonoros, porque al principio era eso, estar viendo el video de la obra y estar con la guitarra tratando de seguir la intención de lo que está pasando, si son eventos, qué sé yo, felices o de baile o de danza. Entonces ahí era el momento como de empezar a conectar con eso y que salga a través de la música. Entonces, claro, o sea, no fue tan difícil, pero sí fue un reto tratar de cuadrar y de darse cuenta de que no es algo así de lineal. Y sobre todo esto que comentabas al principio de salir de la zona de confort, ¿no? O sea, como que vamos, yo escucho heavy metal, escucho rock, escucho jazz, escucho tal, hacer música para niños, claro. O sea, incidental, así, pum. Sí, exacto. Es yo soy que, bien gorra. claro, te dan... Sí, les mandamos como referencias también, así como Exactamente, un poquito eso más ayudó full. sutil, Ajá. juguetón y ni sé qué, porque claro, si era como... Para mover la cabeza así. Ajá, no es esto, sino era como, Claro. ¿cómo hacemos que vaya juguetón? Entonces nos mandaban como propuestas y ustedes le decían, y si es que va más dulzón, pero o sea, lo que ustedes mandaban de una era como que así súper, como dicen, natural, lindo, Ajá. pero sí fue ese sacarle Ese de la zona de confort. Sí, creo que de parte también del grupo, o sea, yo sentí que en los primeros ensayos como que todos estábamos saliendo de esa zona de confort de lo que fue la primera parte del Caracol con la música, ¿no? Porque también me imagino que se transformó muchas cosas dentro de la obra en sí. ¿O cómo sientes tú, Pancho, que cambió de alguna manera el hecho de que llegamos Dani y yo a la obra? O sea, ustedes llegaron, lo digo así, sin pelos en la lengua, ustedes llegaron para bien. O sea, muy en un momento, porque vuelvo a decir, ¿ves? De repente yo solté que la obra fue un proceso terapéutico para varias gente, entonces después la niña dice, sí, a mí también me terapió. Y bueno, todos nos terapiamos con el caracolito andariego, ¿no? Después de una pandemia. Claro, y entonces de repente empezaron a ver al interior como del grupo pequeños roces que claro, marcaron con que nos separemos de personas, ¿no? Y entonces, claro, ahí fue como, estábamos como en un... ¿ya? ¿Y ahora? ¿No? Y entonces, claro, es de esto de las conexiones universales, sí, el decreto, y entonces, claro, vamos a ese lugar y están ustedes dos tocando. Y el tema de disección, ¿eh? Disección, ajá, y o yo sea, dije, ¿qué uy, tema no, también? están tocando disección, ¿no? Y como así, y la banda dice, les digo, para hacer la música del caracolito, y dijimos, sí, de una. Entonces, claro, llegan... O sea, fue una intuición Sí. ahí, netamente. Sí, la banda, o sea, yo Intuición dije, de la wow, Bani. ajá. Pancho estaba en otra, pues usted le estaba bailando. Yo Claro, estaba están todavía así con el... Sí. Cazando, cazando. Sangrando. cazadora de talento. Entonces, claro, la vuelta ahí fue que claro, más bien lo que empezó a suceder para mí, no sé, ahí ya cada cual,
pero para mí empezó a arribar una sensación de tranquilidad que luego fue deviniendo a un espacio de paz. O sea, de repente yo estaba cómodo. O sea, yo estaba muy tranquilo, yo ya no estaba así como... O sea, hubo momentos en el proceso del primer caracol que ya hubo mucha tensión. Sí, yo me O sea, tensioné mucho. aquí los músicos que Sí, están desde el sí, inicio sí. pueden Cuéntenos también. un poquito ustedes cómo han sentido también el proceso de la música. Chisme calientito. A todos nos gusta el chisme. Entonces, me acuerdo que cuando iniciamos este proceso, la Linda le dice a mi hermana como que, oigan, estamos pensando hacer una obra y musicalicémosle, ¿qué opinan? Y al inicio estábamos solo los dos, viendo qué podemos hacer, pero nosotros hacemos más música indígena de Otavalo. Claro. Entonces estábamos haciendo como, ¿cómo hacemos? Decía, escuchen esto, pero sí le decíamos, falta una persona más. Llega una persona, hábil músico, pero no generaba esa comodidad, esa tranquilidad, ese ambiente para que podamos fluir musicalmente, podamos fluir con todos los Era artistas como que hay. más, miren, aquí están las partituras, esto se hace, algo así. Sí. No partituras, que también creo que es algo energético. La música tiene mucha la energía, lo que decías con los guaguas, que por eso como hacer con pinzas porque son súper sensibles, pero, o sea, los adultos también tenemos eso, ¿no? Totalmente. Y yo creo que más bien iba por ese lado, porque de ser un buen músico, o sea, se reconoce. Pero de ahí de cómo, por eso me voy mucho al emocional, porque creo que en las primeras infancias no nos dan herramientas para gestionar nuestras emociones, sea de frustración, o sea de cómo hago para que la otra persona se sienta bien, o capaz mi energía no está haciendo sentirle bien a la otra persona, o para muchas veces, cómo comunico. ¿no? Y es que había una tensión también porque yo no me sentía nada cómoda, o sea, yo iba hasta con nervios como me va a salir todo mal, y yo ya me predisponía de que iba a salir y me salía mal, o sea, a mí me salía mal. Se sentía mucha presión entonces de por medio. Sí, yo era así como, claro, y eso que también era como, hola, ¿qué tal? Pero ya son cosas creo que ya más bien energéticas y más bien de, creo que estos otros tipos de lenguaje que si no aprendiste a comunicar como, mira, así me siento, vamos, o ánimo también, como que siento que es el cuerpo musical de ahora con ustedes, siento que así es como muy familia, así de decir, ay, Coli, también no cacho una afinación o tal, y no sientes como esa presión o como que te juzgan también, ¿no? Claro, como ¿por qué no sabe música? O sea, si es que está aquí, viene, ¿para qué viene? Para o algo que así, ¿no? Claro, muchas veces entre o también los como que te das cuenta del ego, y de alguna manera dije, por eso yo me salí de la música, porque hay músicos así que tienen mucho ego, y yo decía como de primera, yo tengo una cosa de, no sé si es algo cultural, que ni bien conozco a alguien, viene algo que siempre no me va a permitir, y no me permitía, y a ratitos así con cositas y me ponía a pensar, digo, por eso a mis guaguas les voy a formar con todas las herramientas emocionales porque me imagino que también él no tenía como herramientas para otros gestarlo. tiempos también, quizás también, ¿no? Y Otros que había tiempos, una otra barrera educación. súper grande ahí de que no me permitía y nunca me permitió a mí como acercarme, y creo que eso también ya se fue creciendo porque había mucho ego, siento yo, o capaz no supo comunicar, y eso es lo que a mí me comunicó, como mucho ego, y cuando tú te pones sobre otras personas, o sea, una sí se siente subordinada, y al menos en mi condición como mujer indígena, también me Más sensibilidad. me viene otro tipo de memoria. La Totalmente. racialización para nosotras es ponerte en un lugar de subordinación, entonces es muchísimo más difícil, y dentro de la música, porque, o sea, mujer indígena hay muy poquitas Y hay que mujeres hablar que indígenas. la música a nivel histórico siempre ha sido súper elitista. Es súper masculino, además. Y con esto quiero decir que, ojo, que lo que estamos haciendo no es porque seamos aniñados, el que está ahí adentro, mi primo o yo, es un trabajo de años y años de mi tío también, porque esta es la escuela de mi tío. Por si acaso, porque por ahí ya vi comentarios de, esos aniñados sí se permiten eso y no sé qué. No, nada que ver, yo toco en los buses por si acaso, si es que nos vemos en un Condorval, todo bien. No, pero sí, yo siento que ahorita esta canción hasta te llena a ti misma. Si yo, el cantar ya no, aunque igual a veces me dan nervios como el escenario en general, pero te sientes como tan acompañada y tan abrazada que también lo disfrutas. Y que por último, lo que a veces dice el Pancho, ¿no? Como vayan y disfruten por último, que ese disfrute, más allá de que hayan ciertas cosas que pulir, ese disfrute es lo que les llega a los guaguas.
Es decir, como le vi sonriendo a la que cantó, o sea, le vi haciendo lo que le gusta, le vi al músico que lo estaba disfrutando le vi siendo feliz y yo quiero eso. Totalmente. ¿No? Quiero ser feliz, porque el arte sí te hace feliz. Eso, Panchito, para mí personalmente te quiero agradecer muchísimo porque, o sea, yo desde el momento en el que entré a parte del equipo, o sea, yo sentí esa confianza de parte de Vani y de ti, ¿cachas? Esa cuestión de, o sea, equivóquense y equivoquémonos todos y es más, equivoquémonos porque de ahí parten las cosas interesantes. O sea, creo que lo más interesante de que he aprendido yo del caracolito andariego en general es justamente lo que dices, Nina, no tener miedo a expresar quizás esas sensaciones no negativas, sino que a veces nos cohíben o nos meten dentro de esa sensación como que un poquito oscura, ¿no? Quizás por nuestro propio bagaje individual o si no quizás también por el colectivo, y por eso yo te quiero agradecer ahora públicamente ante todos ser humano increíble, Panchito. Y con esto pues bueno, ya vamos terminando el programa, agradeciéndoles a todos y todas por su presencia. Ha sido para mí la verdad un placer y mucho nervio también por comenzar el primer programa con ustedes, pero estoy muy feliz. Buena espalda. Esperemos que se vaya de largo. Buena espalda. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes por venir, por compartir conmigo, les amo un montón y pues bueno, nos vemos muy pronto, ¿no? Gracias al espacio. Sí, gracias gracias a a la ti, gente Julián. detrás. Gracias. Y yo A me la voy Escuela de Arte Bernal y también. yo me voy a hacer el gil, pero nosotros estamos con temporada en el CCI. ¡École, justamente! Promoción. Estamos con temporada en el Teatro del CCI a las 11 de la mañana. El precio de las entradas no sé todavía, no se sabe. Pero eso. 4 fines de semana en el CCI. Empezamos este sábado y domingo a las 11 de la mañana. Eso, lleguen. También Inviten tenemos a en el gente. festival, ¿no? El festival, Sí, el También 26. hay una gratuita. Con Ajá, Oscar de León, esa, Oscar la de León. Quito Pues, Fest, ¿no? Oscar de León. Tiene que venir. Pichincha Libertario en el Festival Pichincha Libertario, Eso. Vamos a el estar en el viernes Bicentenario. en el Bicentenario, en el Parque En la Bicentenario. mañana. Y también vamos a estar Totalmente en gratis, ¿verdad? Liberty, sí, y también vamos a estar en Liberty, 1 de Festival junio. Liberty, el 1 de junio del núcleo Pichincha. Así que ahí vamos construyendo cositas. Así Les que ya esperamos saben, al muchachos, el escenario. caracolito de andariego sigue. De andariego. Nosotros, exactamente, sigue de Más andariego. andariego que nunca. Pero Yo diciéndoles me a lo todos estoy y tomando todas. muy a pecho, les juro. Ya no paso en mi casa. Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo al equipo técnico también que nos ha estado apoyando el día de hoy, Jorgito, Nati, Juli, agradeciéndoles mucho. Y a ustedes, público, vamos a seguir sacando un episodio mensual, esperemos que sigamos con este proyecto para largo. Así que bienvenidos a compartir con nosotros esto que es La Caja Arte y Tertulia. Nos vemos en una próxima. ¡Chau, chau! Chao, Chao. Buena. Toma. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias. Foto. Foto, sí. Sí,